Sigan, por favor. Santi, El deflactor del PIB. Las variables de las que dependen son dos. Tenemos el PIB nominal y el PIB real. El nominal constituye el valor total de la producción de bienes y de los servicios de un país. Esto a precios corrientes de un periodo determinado, que por lo general podemos determinar en un año. También tenemos el PIB real, que este calcula de manera similar al PIB nominal, pero a precios de un año base. Tal vez para entender la diferencia entre los dos debemos de estudiar la manera de cómo calcular cada uno. ya, ahorita les vamos a explicar con un ejemplo. Imaginemos que nuestra economía solamente produce lechugas y leche. Entonces, en el siguiente cuadro está la información para los 2 años diferentes. Tenemos el año 2000 y el 2008. En la lechuga tenemos en el 2000 100 productos a un precio de $5 y la leche 80 productos a un precio de $8. Y en el año 2008 tenemos 80 productos para la lechuga a 7,50 y para la leche 120 a $12. Primero se calcula el PIB nominal y la fórmula para esto sería el precio de la lechuga por la cantidad de lechuga, más el precio de leche por la cantidad de leche. Y nos da como resultado las ecuaciones que tenemos en pantalla. Como podemos ver, se refiere al año 2000 y solo sustituyendo los datos que nos presentaba en la tabla podemos sacar el PIB nominal. Igualmente aquí tenemos acerca del año 2008, que igual solo sustituimos los datos con los datos de la tabla y podemos obtener el PIB nominal del año 2008. En sí, la fórmula del deflactor del PIB es igual al PIB nominal sobre el PIB real por el 100%. Por otro lado, el deflactor es un indicador general de inflación y deflación, siendo implícito porque mide los cambios en la composición de precios y del PIB. No mide la calidad de vida de un país y se relaciona más como factor de ajuste salarial y financiero. Aquí les estamos indicando un ejemplo de cómo calcular el deflactor del PIB. Ya. Ventajas y desventajas. Las ventajas. A su vez, a la hora de calcular la inflación, el deflactor del PIB presenta una serie de ventajas con respecto al IPC, que es el índice de precios al consumo. Tiene en cuenta todos los bienes y servicios producidos en un país y contabiliza los cambios en los hábitos de compra de cada año. La cesta de compra que conforma el IPC no se actualiza cada año, lo cual puede inducir a un error. Las desventajas, una de las críticas del deflactor del PIB es que no tiene en cuenta la economía sumergida y que el tiempo para su cálculo es más largo que para calcular el IPC, que es el índice de precios del consumidor, como dije antes. Muchas gracias. Listo. Aquí más falta exponer, colegas. Empiece, por favor. Bueno, para nuestra exposición hemos realizado un PRESI. El tema que vamos a exponer hoy es acerca del poder adquisitivo de la moneda. Bueno, vamos a empezar definiendo de qué se trata. ¿Qué es?
Bueno, aún no se presenta, pero ya. Les voy a explicar qué es el poder adquisitivo de la moneda, a qué se refiere. Esta se refiere a la cantidad de bienes y servicios que pueden comprarse con moneda. Esta puede definirse tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. El ámbito nacional, ¿sí me escucha? Sí. Sí, ya. En el ámbito nacional, el poder adquisitivo se verá afectado por la inflación, mientras que en el ámbito internacional, por el tipo de cambio de la moneda con respecto del resto de las monedas de otros países. Eh, el poder adquisitivo de la moneda también tiene algunos factores que influyen en esta. Entre ellas suele emplearse para medir el nivel de riqueza de un sujeto. Como podemos ver, la medición es directamente relacionada con el índice de precios al consumidor, como ya vimos antes que nos explicaron el IPC. Y resulta esto de aquí un recurso ideal para comparar los niveles de riqueza entre individuos y entidades de distintos países. En este sentido también el índice de precios del consumidor puede ser calculado para tener una estimación del consumo de los hogares. Ya. Uno de los factores que más influyen en el cálculo del poder adquisitivo es la inflación, ya que al haber un aumento sostenido de los precios de bienes y servicios de un país, las personas tienen menor capacidad de compra. Además, si los ingresos de los individuos se mantienen a través del tiempo, pero se incrementa el precio de los bienes y servicios, las personas contemplan un poder adquisitivo inferior. Con ello, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo están íntimamente relacionadas. Cuando los precios de los servicios que compramos con regularidad se encarecen, pero nuestros ingresos siguen siendo los mismos, entonces existe una pérdida de nuestro poder adquisitivo y en consecuencia una repercusión directa en el coste de vida. A continuación, mi compañera. Ya. Con ello, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo están íntimamente relacionados cuando los productos a los servidores que compramos con regularidad se encarecen, pero nuestros ingresos siguen siendo los mismos. Entonces existe una pérdida de nuestro poder adquisitivo y en consecuencia una repercusión directa en el costo de vida. Si el ingreso monetario se mantiene igual, pero aumenta el nivel de precios, el poder adquisitivo de tal ingreso baja. La inflación no implica siempre un poder adquisitivo decreciente con respecto al ingreso real, pues el ingreso monetario puede aumentar más rápidamente en la inflación. Para un índice de precios, su valor en el año base es usualmente normalizada a un valor de 100 en el año base. La fórmula para el poder adquisitivo de una unidad de dinero, por ejemplo, un dólar relativo a un índice de precios estándar, P en un año dado es 1 sobre 1 dividido para precios sobre 100. Entonces, el poder adquisitivo de un dólar decreciente a la vez que el nivel de precios aumenta. A continuación, mi compañera. Así, el poder adquisitivo de una cantidad C de dinero y T años en el futuro puede ser calculada con la forma para el valor actual, donde I es una tasa de inflación anual asumida a futuro. Su fórmula es C igual a C por 1 más I, todo elevado a menos T, o sea, menos el tiempo. Eso es igual a C sobre 1 más I, todo es elevado a T.
¿Cómo afecta la inflación Ale, el poder adquisitivo del dinero? La inflación es un fenómeno económico que tiene un cambio creciente en el precio de los bienes y servicios. Un fenómeno estrictamente ligado a la inflación es la deflación, a veces llamada inflación negativa. Medición de la inflación. Si el precio de la canasta de bienes y servicios aumenta, entonces hay una inflación de precios. Si el precio de la canasta de productos disminuye, entonces hay deflación. Las personas miden eso. Ya. La inflación y la compra de productos. La inflación de precios disminuye la capacidad de las personas para pagar los bienes. La inflación y la deuda. Cuando los precios aumentan, la cantidad prestada se deteriora el valor, por lo que el deudor la deflación y la compra de productos. Sabemos que la deflación tiene el efecto contrario a la inflación, en el que los consumidores podrían comprar más productos a medida que el precio del producto disminuye. La deflación y la deuda. La deflación y la deuda tienen, en cambio, el efecto opuesto a la inflación. Los deudores pagan más dinero de lo que comparativamente toman los acreedores, de lo que los acreedores recibirán más dinero. Lili, Despierte, Lili. Bueno, por ejemplo, supongamos que nuestro amigo Miguel tiene un sueldo de 1.000 euros y gasta en su cesta de la compra mensual 200. Si España, su país, sufre una inflación que provoca una subida de los precios en alimentos, la misma cesta que Miguel solía adquirir ahora tiene un valor de 230 euros. Podemos ver que con la nómina mileurista de Miguel, ahora este podrá admitir menos productos si decide gastar 200 en su compra. Otra alternativa es aumentar su cantidad destinada a lo mismo. En resumen, su poder adquisitivo habrá decrecido, como pueden ver. Bueno, esto ha sido todo por nuestra exposición. Gracias, Erika. A ver, ahora sí. Entonces, no me da todavía la administración, Erika. No me permite. Bueno, No me permite. No, no soy administrador. ¿Sí sabe cómo hacer? Ahora sí. Bueno, mis queridos colegas, ustedes han expuesto lo que se necesita para poder tener claro todo esta unidad que es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? El Producto Interno Bruto es un indicador en donde a nosotros nos permite conocer el crecimiento de un país. Sí, bueno, para hacerles un poco de recuerdo, la teoría macroeconómica es una rama en la que estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía desde una perspectiva mucho más amplia. Listo, y esta pregunta le hago para Lili, para que se despierte. ¿Qué hace que un país se enriquezca o se empobrezca? ¿Me ayuda, por favor, respondiendo? Lili. No está Lili. Bueno, luego no se quejen con las actuaciones. Alejandra Ortiz, por favor, ¿me ayuda según tu criterio? ¿Qué entiendes tú? ¿Que un país haga que sea rico o que un país haga que sea pobre?
Yo creo que para que un país se enriquezca, depende mucho de la administración que esté enfrente de nuestro país, ya que de esa manera se evita muchos gastos, muchos gastos en cosas que no son necesarias y de esta manera y de esta manera podemos... de esta manera, si tenemos menos gastos, podemos hacer que nuestro país se desarrolle en otras, se desarrolle en otras actividades como sería más exportaciones y explotar un poco más las cosas que tenemos aquí y de esa manera poder exportar un poco más de materia prima y así poder enriquecer al país. A ver, gracias por la intervención, Alejandra. Verán, ¿qué hace que un país se enriquezca o se empobrezca? Simplemente voy a tomar la primera parte que tú dijiste. Es administrar eficientemente los recursos de un país. Voy a tomar la doctrina de los mercantilistas. ¿Qué dicen los mercantilistas acerca de esto? Dice que un país es más rico que otros. En otras palabras, la riqueza de una nación significa la pobreza de muchos. Explíqueme en esto, por favor. Los mercantilistas, ustedes vienen viendo historia del pensamiento económico. Según los mercantilistas me dicen, mira, la riqueza de una nación quiere decir que es la pobreza de muchos. ¿Sí? Ojo, por favor. ¿Qué hace que un país se enriquezca y progresca? Definitivamente la administración de los recursos eficientes. ¿Sí? Por medio de sus variables macroeconómicas, cómo administra su déficit público, cómo administran sus exportaciones, si es que producen productos con valor agregado o si es que exportan solo materias primas. ¿Eso a mí qué me genera? ¿Que mi país sea rico o que mi país sea pobre? Si nos vamos un poco más allá, ¿a cuestión de qué? A cuestión de la corrupción. Eso también genera que mi país esté en buenas condiciones o esté en malas condiciones. Todo es un círculo virtuoso que definitivamente a mí me genera el lado positivo o el lado negativo. ¿Qué pasa si es que yo empiezo a emitir dinero sin ninguna responsabilidad? El efecto es la inflación, el efecto es el desempleo, ¿no es cierto? Listo, ¿qué me origina a mí el desempleo? El desempleo, la falta de inversión, la falta de políticas estables para los inversionistas, para las empresas, la elevación del ENVI, o conocido como el riesgo país, más de 4.500 puntos, que no me permite a mí definitivamente aquí poder yo invertir. Como no me permite invertir, eso me genera desempleo. Y ustedes economistas ya saben que el desempleo a la final termina en un incremento de la delincuencia como un efecto social. ¿Sí? Luego, ¿qué me causa la inflación? Creo que ustedes ya conocen que la causa de la inflación netamente me causa por la emisión desenfrenada de dinero, la emisión de dinero. Por eso nosotros en el año 99 caímos en eso, porque hubo emisión de dinero. Ya les expliqué qué pasa cuando incrementa la oferta monetaria. En los primeros periodos, la población es feliz, porque tiene más dinero, tiene más poder adquisitivo, tiene más plata, más liquidez, en otras palabras. Pero después empieza a subir inflación y ellos empiezan a sentir que todo sigue siendo más caro. Y con lo que ganaban antes eran felices, podían tener carro, podían tener vehículos, podían tener su familia, tenían una calidad de vida totalmente buena, ¿no es cierto? Y luego se dan cuenta que con eso no les avanza ni para un mes. ¿Cómo curábamos la inflación? ¿Se acuerdan? Según la escuela de Chicago, según Milton Friedman, él establece que para curar la inflación tenemos que apagar la máquina y esperar que se reduzca la oferta monetaria o la masa monetaria en nuestra economía y que las personas ya no tengan tanto dinero dentro de nuestra economía y de ahí a su largo del tiempo definitivamente nosotros vamos a curar. Pero en todo ese tiempo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la conmoción social? ¿Cuál fue la conmoción económica de nuestro país? Definitivamente crisis. Bueno, economista, así que entre un poco de crisis, ¿cómo considero que un país se encuentra en crisis? ¿Cómo determinan? Por favor, Anderson. Por medio de la balanza comercial, profe.
No, ¿cómo determinas que un país se encuentra en crisis? ¿Cómo tú dices, Ecuador, está en crisis? Yo tengo una pregunta, ya. Haz cuenta que yo soy extranjero, ¿ya? Soy de cualquier país. Ya soy Ya. ya soy no sé, de Estados Unidos, soy de España, soy ruso. Y yo te digo, oye, Anderson, ¿tu país se encuentra en crisis, sí o no? ¿Tú qué me dirías este momento? Déjalo un parte del COVID. Sí, profe. Ah, ya, listo. Ah, está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? ¿Bajo, bajo qué te Porque, sustentas? porque existe desempleo y tenemos una gran brecha en la deuda externa aún. Ya, listo. Entonces, no, bueno, existe desempleo, hay inflación, pero ahora te das cuenta que tú eres periodista y yo soy el presidente de la República. Y tú me dices, vea, Diego, Ecuador se encuentra en crisis. Y yo te digo, no. ¿Tú qué me vas a decir? Pero no ¿Por ve, qué? pero no ve por qué cosas. ¿Por qué me dice que no está en crisis? Yo te aplico la siguiente teoría. Te digo, mira, para que mi país se encuentre en crisis, a mí me dice que no tengo que crecer en 2 periodos consecutivos. Eso determina teóricamente cuando un país está en crisis, que mediante los consecutivos yo no crezco, simplemente no crecí uno y así que me falta el otro, ¿sí? Cuando tu país o cuando Ecuador, cuando el país A, B o C o D no crece en 2 periodos consecutivos, ahí sí determinas que está en crisis. Eso dice la teoría, ¿no? No sé si quedó claro. Porque tú puedes decir, Sí, profe. hay desempleo, hay delincuencia, hay subempleo, estamos en un déficit de la balanza comercial, pero correcto, pero ¿bajo qué indicador tú estableces que estás en crisis cuando tú ya no creces mediante 2 periodos consecutivos? Sí, o sea, cuando ya no creces en 2 años. Tal vez el primer año no creciste, el siguiente ya creciste, pues te encuentras en qué, en una recuperación o entrando a una recesión, pero no en crisis. Pero cuando ya caes 2 periodos consecutivos, mis queridos economistas, definitivamente el país ya se encuentra en crisis. Listo. Ahora, ¿cómo afecta la economía de un país al resto del mundo? ¿Cómo me afecta o cómo me beneficia? ¿Sí? Acuérdense, mis estimados colegas, que alguna vez con ustedes hablamos acerca del modelo de sustitución de importaciones. ¿Para qué aplicamos el modelo de sustitución de importaciones en la Segunda Guerra Mundial? ¿Para qué? Para ser autosuficientes, para proteger la balanza comercial, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para yo tener un superávit en mi balanza comercial y para decir, mira, soy bueno económicamente en mis indicadores, a mí yo saco más dinero de lo que me retiran. No sé si me entienden, tengo un superávit. Para eso me afecta. ¿Cómo me afecta? Me afecta de la siguiente manera que yo, dentro de mi balanza comercial, yo exporto 4, pero impuesto 10. Estoy cayendo en qué? En una situación de déficit. Por eso definitivamente, de esa manera me podría afectar, pero también me podría beneficiar por medio del intercambio de tecnología, por medio de la globalización, el intercambio de culturas, el intercambio de tecnología, pero con una desventaja que era el valor de la pérdida de la identidad. ¿Sí? Aquí es como tú le ves el enfoque que le das, ¿no? Bueno, seguimos. Luego de eso, ¿qué estudia la macroeconomía? Esto ya vimos, pero siempre es bueno recordar el nivel en general de producción, el desempleo, la tasa natural de paro, la inflación, el saldo de cuenta corriente, balanza comercial, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, índice de precio al consumidor, ya ni me acuerdo, son tantas, pero bueno, ahora sí, empezamos. ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo, ¿sí? Dentro de un territorio. Sí, por favor. Es la producción de bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo dentro de un territorio. Si tú te estás produciendo en Colombia, ese producto de Colombia ya no te suma al PIB de Ecuador, sino suma al PIB de Colombia. Por eso hablo de territorio. O según esta otra definición, te dice que el Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios, ojo, finales, producidos por un país en un determinado de tiempo, que normalmente es hasta un año. En un año.
Se utiliza para medir también la riqueza de un país y también se conoce como Producto Interno Bruto. Listo. Aquí yo conozco, mi Producto Interno Bruto es del 3% y voy subiendo al 4%. Digo que mi país es rico y por eso tengo crecimiento. Sí, mi país está en crecimiento, pero hay que tomar muy en cuenta, una vez ya les dije, pero repito, ¿por qué? Porque tengo compañeros que no fueron aquí mis alumnos y les estoy ubicando, como Daniel Sosa, creo. Crecimiento no es igual a desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un crecimiento dentro del indicador del Producto Interno Bruto del 4%. Y ahora, ¿cuál es mi desarrollo? Si tengo analfabetismo, si no tengo hospitales, no tengo educación, no tengo seguridad, mi desarrollo es nulo, definitivamente ese país no está administrando eficientemente sus recursos. ¿Sí? El crecimiento va de la mano del desarrollo. ¿De qué me sirve tener yo cifras exorbitantes dentro de mi Banco Central que me dice que mi PIB es del 4% cuando tengo el índice de desarrollo humano que definitivamente está por debajo? Cuando mi esperanza de vida de mis ecuatorianos está por los 65 años. Cuando la delincuencia definitivamente no puede salir, existe asesinatos, existe toda esa situación, es el desarrollo, ¿no es cierto? No hay educación, tengo gente analfabeta, no puede firmar, pone su huella. Definitivamente yo como país no estoy cumpliendo la cuestión de desarrollo, ¿no? Sí, puedo ser un país productor de petróleo, encontré mina, encontré oro, pero no invierto en salud, no invierto en educación. Un país rico es un país educado. Ojo en eso, ¿sí? Listo. Nuevamente aterrizo al Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios finales, ¿sí? La producción de bienes y servicios finales. Si es que son intermedios, no suman en el PIB. Tienen que ser, por favor, finales. Ojo, si es que yo produzco una batería, para la empresa sería una batería, pero si esa batería es utilizada en un carro, esa batería viene a ser un producto intermedio y recién el vehículo viene a ser el producto final. No sé si tienen claro eso, preguntas hasta aquí. Colegas, ¿preguntas? Bueno, entonces, el Producto Interno Bruto o el PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo determinado. El valor, tiene bienes y servicios, y también la economía son unas palabras claves ahí. Entonces, el Producto Interno Bruto es importancia. ¿Por qué es importante tener mi Producto Interno Bruto? El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de la empresa de cada país, únicamente dentro de un territorio. Aquí me dice, mira, Ecuador, ¿estás creciendo o no estás creciendo? Ustedes deben haber escuchado mucho del PIB. Por eso es que yo en este momento hago aquí una énfasis totalmente significativa para que ustedes entiendan esto, porque todo el mundo habla del PIB, las noticias hablan del PIB, su proyecto integrador también va a hablar del PIB, así que es un indicador totalmente muy fuerte, diríamos, ¿no? Muy importante. Sí, y ese indicador es el reflejo de la competitividad de las empresas. Dentro de esto, mis estimados colegas, ¿yo qué tengo? Tengo ya los componentes del PIB. Ustedes esto ya aprendieron, ya conocen, porque tienen las nociones básicas, ¿no es cierto? Listo. Dentro de los componentes del PIB, yo tengo el consumo, ¿sí? ¿Qué es el consumo? Simplemente lo que gastan las familias. Acuérdense que estamos viendo macroeconómicamente, estamos viendo de una manera agregada, de una manera sumada, ¿sí? Luego dice la inversión. Esos son mis componentes. ¿Qué es la inversión? La inversión simplemente es lo que gastan las empresas para comprar sus bienes de capital, ¿sí? Luego tenemos el gasto público, que es las compras de bienes y servicios que hace el sector público, y las exportaciones netas, que simplemente es la relación entre exportaciones e importaciones, o lo que se mueve al resto del mundo menos de los que compramos, que eso se conoce, mis queridos colegas, como balanza comercial. Preguntas, hasta aquí. ¿Está claro? Paula. Sí, está claro. Está claro. Paola, por favor, preguntas hasta aquí. Listo, está claro. Listo. Luego de eso, tenemos 3 métodos teóricos equivalentes para calcular el PIB. Tenemos el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor
agregado. Listo, ¿qué digo? Si es que yo calculo el PIB por medio del método del gasto, que es igual a 1, y si calculo por medio del método de ingreso, también me tiene que dar ese 1. Y si calculo por el método de valor agregado, igual me tiene que dar ese 1 en ese año. Por cualquiera de los 3 métodos que el economista calcule, le tiene que dar esos mismos valores. Sería ideal que calculen por los 3 datos para comprobar, ¿no es cierto? Por los 3 métodos. Listo. El método del gasto. Entonces te dice, el PIB o el Producto Interno Bruto es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Es decir, aquí se excluyen las compras de bienes y servicios intermedios y también los bienes de servicios importados. ¿Sí? Listo, me dice entonces, correcto. El método de gasto, en este caso, está cuantificado el destino de la producción. Y les acabo de, ahorita este momento, de demostrarles cuál es la fórmula del método del gasto. Producto Interno Bruto a precios del mercado es igual al consumo más el gasto, más la inversión, más exportaciones, menos importaciones. Y en la diapositiva tengo la explicación de qué significa cada componente de eso. Existen 4 grandes áreas del gasto. El consumo de las familias, que entiendo por C, la inversión del nuevo capital, que entiendo por I, el consumo del gobierno, que entiendo por G, y los resultados netos del comercio exterior. Esto, exportaciones netas, ¿sí? Que lo entiendo por medio de ¿qué? Por medio de exportaciones y por medio de importaciones. Lo de aquí, mis colegas, esta área de aquí, también se le conoce como balanza comercial. Listo. Entonces, eso es mi fórmula del PIB mediante el método del gasto, que es el consumo más el gasto, más inversión, más exportaciones y menos importaciones. Tengo esos componentes, ¿no es cierto? Hasta ahí. Déjenme pasar la presentación. Listo. Acabo de encontrar la fórmula del método del gasto. Listo. ¿Qué es el gasto y el consumo privado? Voy a hablar un poco acerca de sus componentes. Son los gastos de bienes y servicios realizados por las familias, lo que gastan las familias, entes de consumo privado. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Listo. Luego de eso, ¿qué son las inversiones realizadas por las empresas? ¿Qué es inversión I? Está compuesta por las compras de bienes finales que adquieren las empresas para realizar la producción de bienes de capital y las variaciones que existen entre las mercancías. Luego, las compras del gobierno o considerado como gasto público. ¿Considerado como qué? Que se refiere a las compras de bienes y servicios del gobierno para realizar o producir bienes públicos. Y al final tenemos las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones se le conoce, más, poner aquí, las exportaciones se le conoce por la letra X, ¿sí? Y las importaciones por la letra M. Y esto era la balanza comercial. Sí, ¿qué es la balanza comercial? Es el saldo que existe entre exportaciones y entre importaciones. Si tengo un saldo positivo, yo tengo ¿qué? Tengo un superávit. Y si tengo un saldo negativo, yo tengo un déficit. Mi economía está en un superávit o está en un déficit. Parte de la producción nacional es vendida a personas o empresas de otros países, que son exportaciones. Y también parte de la necesidad de los residentes del país son satisfechas por medio de ¿qué? Por medio de las importaciones. Yo estoy satisfaciendo mi necesidad comprándome un iPhone, ya que aquí en Ecuador no se elabora el iPhone y es tan importante, ¿sí? Estoy importando un computador, estoy importando vehículos y también por el otro lado de la moneda estoy exportando flores, estoy exportando cacao, estoy exportando banano, estoy exportando petróleo, estoy exportando minería, oro, plata, estoy exportando, ¿qué más estamos exportando? Estamos exportando también, estamos exportando servicios, estamos también ofreciendo en el sector turístico, o sea,
Todo eso me suma la balanza comercial. A diferencia entre las exportaciones e importaciones, se llama exportaciones netas. Y es el saldo de balanza comercial. Cuando tú escuches exportaciones netas, te vas a acordar dentro de la balanza comercial. Y eso, chicos, hasta aquí, esto es el método del gasto. Es un método totalmente sencillo. Es donde gastan aquí los agentes, que son las familias, que son las empresas, que son los gobiernos, y al final, con una diferencia entre exportaciones e importaciones. Listo. Luego de eso mantengo el método del ingreso. Es el siguiente método, ¿sí? Que es el PIB, es la suma de vuelta de todos los ingresos. Si por un lado el otro era el gasto por gastos, este método del ingreso sería por ingresos, obviamente, ¿no? Por la lógica, ¿de qué? De los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y de bienes intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes. Los trabajadores en forma de la renta del trabajo, la empresa en forma del beneficio o el Estado en forma de impuestos directos como el IVA. Y aquí tengo. El método del gasto suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por ejemplo sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos, honorarios, intereses, utilidades, etc. ¿Sí? Y el PIB es el resultado del cálculo por medio del pago a los factores de producción. ¿Sí? ¿Cuáles eran los factores de producción? Pues ya conocen. Yo les establezco los factores de producción por dos maneras, por los clásicos y por los actualizados. Eso ya conocen ustedes. Todo ello antes de deducir impuestos. Entonces me dice que el PIB, donde RL representa los salarios procedentes del trabajo. RK, la renta procedentes del capital o la tierra. RR, los intereses financieros. B, los beneficios. A, las amortizaciones y los impuestos directos. Y SB, los subsidios. ¿Sí? Entonces, este es el método del ingreso por medio de esta fórmula y por medio de sus componentes. ¿Sí? Luego me dicen, la medición de la actividad económica. Tengo el método del gasto, que es la suma de las demandas finales de bienes y servicios en un periodo, que es el PIB más el consumo más de inversión bruta y más de exportaciones menos importaciones. Luego de eso tengo, y aquí ya voy encontrando el GIF, el método del ingreso, que es la suma de todos los ingresos de todos los factores, que es trabajo y capital, que contribuyen al proceso productivo, que el GIF es igual a sueldo de salarios, más RP, más TD, más TDI, más D, menos B, y más D. Esto ya alguna vez ya lo hicimos, pero hoy lo vamos a hacer completamente. Repito, hay estudiantes que no fueron mis alumnos y para ellos esto es sumamente nuevo, lo supongo. ¿Sí? Listo. Luego me dice, entonces acabo de encontrar el método del gasto, el método del ingreso, el gasto que gastan los agentes, el ingreso por medio de todos los ingresos, ¿no es cierto? Y también el método del valor agregado. ¿Sí? El PIB, entonces, es la suma de los valores agregados de las diversas, entonces, de las diversas etapas de producción y de todos los sectores de la economía. ¿Sí? El valor agregado o que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. Listo, entonces, me dice, voy a hacer en este momento entonces una pequeña demostración muy importante en la cual me dice, mira, mediante la demostración y mediante lo que venimos estudiando, encuentra los tres sectores de la economía, relacionando la fórmula del PIB mediante el ingreso del individuo. Ya les expliqué por qué hablamos, por qué yo les trato de individuos, ¿no? ¿O no les expliqué eso? Listo, a ver, me dice, realice la demostración y encuentre los tres sectores de la economía. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, oiga, vea, profe, pero exportaciones y importaciones, a la larga, ¿y eso de dónde nace? A tener, de algún lado de venir, no sé si se han preguntado eso. Pues sí. ¿De dónde nace, vea, profe, el sector monetario? Sí, nace relacionando esas dos fórmulas. Oiga, profe, ¿de dónde nace la política fiscal? Nace por medio de estas ecuaciones. Verán lo que estoy haciendo y ustedes me van a ayudar a hacer, por favor. Me dice que el PIB es igual, ¿no es cierto?, al consumo más la inversión más el gasto, perdón, más el gasto y más exportaciones menos
menos importaciones. A ver, chicos, antes de avanzar, ¿alguna duda? ¿Estoy yendo muy rápido o está claro? Estoy yendo así porque no es nada difícil. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Sí, profe. Siento que estoy hablando al aire, pero bueno, yo cumplo. Listo. Entonces seguimos, ¿ya? Me dice, encuentre los tres sectores de la economía relacionando la fórmula del PIB mediante el ingreso de los individuos. Ah, me dice, chévere, entonces. Aquí tengo la fórmula del PIB y ahora tengo la fórmula del ingreso de los individuos, que esto para ustedes va a ser nuevo, que me dice que el ingreso de los individuos de Y es igual ¿a qué? Al consumo más el ahorro y más los impuestos. ¿Sí? Listo. Entonces, para que no se olviden, voy a poner que C, para que tengan, que C es igual al consumo. Lo de arriba ya lo conocen, por eso no lo pongo, ¿ya? Que C es igual al consumo. S. ¿Qué es ese? ¿Qué era ese? Ahorro. El ahorro. Y TX son los Impuestos. impuestos. ¿Sí? Listo. ¿Qué era la Y? El PIB. Ya, gracias. Acá está PIB. ¿Sí? Y acá. Aquí, ahorita, simplemente aquí lo que estoy haciendo es poniendo la fórmula del PIB, ¿no? ¿Sí? Ahora me dice, para encontrar los tres sectores de la economía, relacione con el ingreso de los individuos. ¿Y cuál es la fórmula de los ingresos de los individuos? Pues es esta. ¿Sí? Déjenme les pongo en rojito. Pues es esta, ¿ya? Listo, ya les voy a escribir aquí. Ahora me dice, encuentre los tres sectores de la economía y relacione, ¿no es cierto? Esto también lo que vimos alguna vez. Anderson, que vimos esto. Y relacione el nivel de ingresos de la gente. No me voy a decir gente, sino de los individuos. Individuos. Pero me confirma si le expliqué por qué individuo es distinta persona. ¿Ya le expliqué eso? No nos explicó eso, Eco. Deme un segundito que se me apaga la compu, ¿ya? Un ratito. Listo. Hasta yo poner el cargador que está en el otro lado. ¿Qué harían entonces ahí para ustedes relacionar el nivel de ingreso de los individuos? Pues simplemente lo que yo procedo es ¿a qué? A hacer una igualación. ¿Por qué? Porque le voy a tomar como esto, como que esto fuera mi ecuación número 1 y esta sería mi ecuación número 2, ¿sí? Ah, ya, entonces, chévere. Entonces, tengo el PIB, tengo la fórmula de la ecuación del ingreso de los individuos, entonces, listo. Ahora, ¿cómo procedo? Entonces, procedo de la siguiente manera. Entonces, me dice que el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones son iguales ¿a qué? Al consumo más el ahorro y más los impuestos. Estoy igualando estas dos ecuaciones. Ah, ya, tengo mis dos ecuaciones igualadas. Chévere. Entonces, ¿qué digo? Facilito. A ver, mis dos ecuaciones igualadas, listo. A ver, consumo. Aquí Anderson sabe matemáticas más que mí. Consumo con consumo se va, ¿no es cierto? Y seguimos. ¿Qué digo? Que las exportaciones. Un ratito que se me pierde las. Listo. Ahí está. Y las exportaciones. Me queda exportaciones menos importaciones. Exportaciones menos importaciones y esto es igual ¿a qué? Ahorro, ¿no es cierto? Ahorro menos inversión. ¿Sí? ¿Me está quedando eso? Ahorro menos inversión y más texto y más lo que me sobra.
y más. Y más los impuestos, ¿cierto? PX menos G. Los impuestos menos G. Hicieron una demostración, colegas. ¿Sí? Los impuestos menos G. Entonces, ¿qué acabo de encontrar en este momento? Acabo de encontrar los tres sectores. Profe, ¿qué sectores? Ya les explico. A ver, el primer sector, sectores. Primer sector, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llamaría entonces este sector? El más facilito. Sector externo. Sí, correctamente. Ese sería el sector externo, ¿no es cierto? Le pongo un poco más acá. De aquí nacen, mis queridos colegas, los sectores. Estoy demostrando. Sectores, pero sector externo. Externo. ¿Sí? ¿Por qué le pongo más acá? Para poder yo seguir. Ese es mi sector externo. Listo, vuelta. Ahora, tengo la otra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra? Ahorro menos inversión. ¿Cuál sería eso? Esa es el qué. Sector monetario. Correcto, sector monetario, perfecto. Sector monetario o sector monetario. Sí, monetario. Pues me hablan porque escribo mal. Sector monetario o también financiero. Es que les gustan las finanzas. ¿Sí? Les pongo una rayita para que no se me pierdan. Este es mi sector monetario, ¿no es cierto? Y el de acá era mi sector externo, ¿sí? En donde yo aquí me falta ponerles, yo aquí puedo relacionarme con el resto, me relaciono con el resto del mundo, ¿sí o no? Puedo tener mi política cambiaria, y también puedo tener mi política comercial. Lógico, ¿no es cierto? Balanza comercial. Listo, y ahora me está faltando el último sector. ¿Cómo se llamaría este sector de la economía? Sector gobierno. Sector gobierno o también sector fiscal. ¿Sí? Sería el sector gobierno. Y sería esto, mi política fiscal. Listo. Hasta aquí, mis queridos colegas, acabo de encontrar los tres sectores de la economía. ¿Sí? Sector fiscal, sector monetario y sector externo. ¿Cómo calculo, profe, eso? Por medio de la fórmula del PIB. Fíjense, qué importante es la fórmula del PIB y de ahí relaciono el nivel de ingreso de los individuos y acabo de encontrar los tres sectores de la economía. ¿Sí? Si tú estuvieras haciendo una investigación para ir aterrizando esto, si tú estuvieras haciendo una investigación acerca del sector externo, te apuesto, te aseguro que tú regresas a esta clase y tú vas a demostrar esto en tu marco teórico. ¿De dónde nace esto? ¿Sí? Y cómo te tomas de ese sector externo, y cómo te tomas de ese sector monetario, y cómo te tomas de ese sector fiscal. ¿Sí? Está hecha la demostración, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces seguimos. Estoy inspirado. Entonces vamos a ver qué. Vamos a ver este sector, veámosle desde el sector financiero, ¿ya? Visto desde el sector financiero. ¿Puedo borrar? ¿O le pongo por acácito? Déjame ver si le pongo por acácito. Entonces esto queda así. Esto queda así, entonces. Queda así. La demostración. Englobado esto. ¿Sí? Luego digo, ya, entonces, veámosle. Este sector. A ver, chicos, ¿me están entendiendo todo claro? Porque ¿de qué me sirve avanzar si no me entienden nada? Prefiero avanzar despacio, que me entiendan bien, a que yo avanzar y acabar esto hoy y listo, y queda para mí. Y eso definitivamente a mí no me hace sentir bien, porque esto a mí me gusta transmitir los conocimientos, ustedes ya me conocen, lo poco que sé me gusta transmitir, chicos, pero me gusta llegar a todos. Sí, no me gusta guardarme nada definitivamente, ¿sí? Esto, miren, esta demostración que lo hago, lo podría tener solo para mí, pero no, yo no soy de esas personas. Y hasta aquí quiero que me aclaren. ¿Está claro hasta aquí lo que estoy haciendo? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, está claro, chévere. Sí, Entonces, listo. Ajá. Entonces, ahora digo, vamos entonces a ver esto. Vista, vamos a ponerla así, vista
Algún día les hago manejar la pizarra para que vean que no es tan sencillo como parece. Al sector financiero. ¿Sí? Listo. Ah, ya, entonces, ¿qué hago? Visa del sector financiero, entonces, ¿cuál es el sector financiero? Voy a ver, perdón, vista del sector, ay, no es financiero, chicos, es impuestos, pero bueno, ya no me deja borrar. Listo, entonces voy a ver el sector fiscal. TX es menor a G. ¿Sí? Listo, ¿qué me pasa cuando esto es mayor a 0? Uy, terrible. Cuando esto es mayor a 0, ¿no es cierto? Cuando esto es igual a 0 y cuando esto es menor a 0. Listo, me dice, ah, ya, verás, Diego. Entonces, cuando es mayor a 0, facilísimo, esto es sencillo de entender. Yo tengo un superávit, ¿no es cierto? Un superávit. ¿Por qué? Pero, ¿qué sucede económicamente? Me perjudica, me perjudica, me perjudica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es recesivo para la economía. Porque esto, porque esto es recesivo para la economía. Disculpe si me pongo la tilde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué creen cuando los impuestos son mayores al gasto? En otras palabras, mírala así. Cuando los impuestos son mayores al gasto, me dice la teoría o me dice la teoría me dice los ilustres Nobels que cuando esto sucede, esto definitivamente me perjudica, porque es recesivo para la economía. ¿Y por qué es recesivo para la economía? Porque definitivamente, perdón que les ponga así, ¿ya? Pero es más rápido, porque extrae, ¿qué me extrae? Obviamente me extrae dinero, ¿no es cierto? Me extrae dinero ¿de qué? De la economía. ¿Por qué? Porque estoy pagando más impuestos. Sí, estoy pagando más impuestos. Y no vuelve a inyectar. Definitivamente esto no vuelve a inyectar. ¿Entendida esta parte? Esto no lo paren para porque me equivoqué aquí. ¿Qué pasa cuando los impuestos? Le voy a tachar esto ya. Que no me deja borrar. Si borro, se me borra todito, se me pasó el otro día. Sí, negado. ¿Qué pasa cuando los impuestos son mayores al gasto? Me dice, ah, mira, este sector definitivamente, bueno, tengo un superávit, obviamente, ¿no? Porque mis impuestos son mayores al gasto, veámoslo desde el lado de Estado. Mis impuestos son mayores al gasto, ¿no es cierto? ¿Entendí esa parte ahí? Porque tengo superávit. Lo voy a tomar como un sí. ¿Por qué los impuestos son mayores al gasto? Primerito, como Estado tengo un superávit. Pero para nosotros, para ustedes, para el mostrador de los comunes, es perjudicial y es recesivo. ¿Por qué? Porque me extrae dinero de la economía. Obviamente voy a pagar más impuestos. ¿Qué pasa si te ponen un IVA del 20%? Te están extrayendo más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si te ponen una salida de capital del 9%? ¿Qué pasa si te ponen un ICE del 8%? ¿Qué pasa si es que te ponen un impuesto por ser guapo? Imagínate. ¿Qué pasa? Te están extrayendo dinero de la economía y esto es recesivo para nosotros. ¿Sí o no? Me están quitando mi liquidez y le estoy inyectando al gobierno. Y por eso para el gobierno esto me genera un superávit. ¿Entendido, colegas? Por favor, prendan los micrófonos. Me siento solitario. Sí, todo. Debes de prender las cámaras. Sí, profe. Y eco. Las cámaras, me voy a poner mi cámara. Me voy y me peino. Despeinado. Prendan las cámaras. Definitivamente. Voy a poner mi cámara. Oh, por favor. Esta vez. Yo también prendería mi cámara, pero bueno, no sé qué pijama como bonito, pero bueno, ya. Seguimos. Listo. Entonces, ¿qué me pasa? Entonces, esto es cuando es mayor. ¿Sí? Hola, madre. Sí. ¿Qué me pasa cuando los impuestos son iguales a ceros? Definitivamente, esto es lo ideal. No sé si me están entendiendo esas rayas que pongo, pero es que ya no me da más. Aquí, mis queridos colegas,
es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque estoy en ¿qué? Estoy en equilibrio. ¿Sí? Aquí es lo ideal porque estoy porque estoy en ¿qué? En equilibrio. Bienvenidos a macroeconomía, esto es macroeconomía. ¿Sí? Porque esto es ideal y estoy en equilibrio. Sí, porque mis impuestos son iguales al gasto, definitivamente. Mi impuesto 1, el gobierno gasta 1 ¿en qué? En creación de parques, en creación de salud, en creación de hospitales, en creación de seguridad, ¿no es cierto? Acá, mientras no me está, como arriba, no me está quitando dinero de la economía, o sea, está siendo ideal, está siendo en equilibrio y no me hago problema. Luego, ¿qué me pasa? Cuando estoy menor a cero, cuando estoy menor a cero, ahí me genera a mí ya un superávit, ¿sí? Ya me genera un superávit. Listo, hasta aquí. Vuelta. Ahora lo vamos a ver desde otro enfoque, ¿sí? Desde otro enfoque voy a ver por medio de ¿cuál? ¿Dónde está? Por medio del sí, por medio del ahorro y del, ¿sí? ¿Qué me dice? Voy a verle ahora mediante, ustedes son expertos y me van a ayudar en esto. Yo ya me he olvidado ya hasta de los keynesianos. ¿Y qué dicen los keynesianos? Según Keynes. Keynesianos. ¿Sí o no? Según los keynesianos, mediante la política monetaria. A ver, ¿quién me hace acuerdo y qué decían los keynesianos acerca de la política monetaria? El primer 32 me dieron eso. ¿Me hacen acuerdo, por favor? ¿Se acuerdan? Verán que yo soy más viejito que ustedes y tengo que acordar, ni me acuerdo. Eso yo estudié hace 15 años. ¿Qué dicen? Los keynesianos, por medio de la política monetaria, te dicen, mira, tú puedes manipular definitivamente las los tasas de interés, ¿sí? En donde X, esto es constante, R es tasa de interés, ¿no? Si es que el otro semestre les doy macro 2, seguimos viendo esto, más a fondo. Dios mediante, no pasa nada con COVID. Dice, ya me dice, mira, entonces, el ahorro menos inversión, según Keynes, y mediante mi política monetaria, yo puedo manipular definitivamente las tasas de interés. ¿Para qué manipulas la tasa de interés? Pues manipulas simplemente para tu poder generar una política expansiva o una política contractiva. ¿Qué pasa si es que yo te pongo una tasa de interés, Anderson, del 35%? Pues definitivamente te voy a decir, yo no consumo créditos, o sea. No hago el precio, no hago el crédito, profe. ¿Mande? No me hago ese crédito, pues. Correcto, no te vas a hacer el crédito, sería una locura hacerse ese crédito. Y si te haces ese crédito, has fracasado como economista, ¿sí o no? Has fracasado, porque imagínate, haces un crédito, 35%, Dios mío, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya están dejando, obviamente estoy hablando de una manera macro, ¿no? O sea, dejando muy aparte la política, ¿no? Sí, ¿por qué? Mi análisis económico en este momento, yo no entiendo por qué estando en una economía dolarizada, nosotros tenemos tasas de interés tan altas. Tendría que ser definitivamente tasas de interés bajas. ¿Para qué? Para que haya circulación de dinero, haya velocidad de dinero, para que haya oferta monetaria y para que haya negocios y el negocio te genera empleo, te genera ¿qué cosa? Ingresos, esos ingresos te generan impuestos y todos ganamos. Un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Saco el crédito, Paula se pone su negocio, ¿sí? Se pone su negocio, ella contrata colaboradores, ella tiene que pagar a sus colaboradores sueldos y salarios, flujo circular de la renta, recuerden, ellos pagan a sus trabajadores. Luego de eso, al pagar a sus trabajadores, tiene que pagar las obligaciones legales, IES, vacaciones, crucero, etc. Y también tiene que pagar utilidades, pero también tiene que pagar impuestos. Así sea una microempresa, ella ya es formal, así tenga riesgo y está aportando al Estado con una N cantidad que a la larga suma, ¿no? Y mire, a una tasa de interés baja. Pero hablamos un poco de política, no me gusta hablar de política. Aquí existe protección netamente del gobierno hacia el sector financiero, en la cual eso no da.
no se da, ¿sí? Por eso, chicos, ¿saben? Cuando yo me lance para presidente, voten por mí. Eco, entonces esas tasas de interés pueden ser reguladas por el Estado, Claro, pero pues no lo hace. no lo hace, correcto. El Estado puede regular. ¿Por medio de qué organismo? Por la Superintendencia de Bancos y Compañías, para los bancos. Y para las cooperativas, por medio de la SEPS, que es la Secretaría de Economía Popular y Solidaria. Tendrían que ser reguladas. Tendrían que ser bajas. Estamos dolarizados, merito eso. Y como estamos dolarizados, nosotros tenemos que producir. Pero aquí, y les prometo, les juro, les suena en blanco, mis queridos economistas, haciendo eso es otra situación, otra que la nuestra. ¿Por qué? Ya te digo, imagínate sacarte un crédito al 5%, al 10%, definitivamente eso es un incentivo. ¿Un incentivo para qué? Para tú crecer, o para consumir, para viajar, para comprarte un vehículo, comprarte una casa, comprarte como para hacer algo, para ponerte un negocio, y como el flujo circular de las rentas, ¿se acuerdan? Mercado de factores y mercado de bienes y servicios. Eh, los trabajadores ofertan trabajo, ¿no es cierto? Y las empresas demandan ese trabajo. Los trabajadores, ¿para qué ofertan? A cambio de un sueldo y salario, ¿sí? Y eso genera el círculo, ¿no es cierto? El flujo circular de la renta. Agentes que son los agentes de la economía, empresas, familias y gobierno. ¿Por qué entre el gobierno? Por el ejemplo que puse, porque la Paula se pone un negocio, sí o no, pero tiene que ella ya generar, ¿qué cosa? Impuestos. ¿Ante quién? Ante las empresas, pero ante el Estado, ¿sí? Luego de eso, seguimos. Ah, ya, entonces, uy, ya me perdió el pizarrón. Digo, pero bueno, luego de eso tenemos, según los monetaristas. Una vez me preguntaron ustedes para qué servía estudiar eso, pues ya les estoy dando. Ay, cómo me perdió, chicos. Ahí está. Ahora tenemos también, ¿a quiénes? Tenemos a los monetaristas. ¿Qué decían los monetaristas? ¿Se acuerdan de los monetaristas? Colegas, ¿se acuerdan de los monetaristas según la política monetaria? Keynes, Milton Friedman. sí, pues, pero ¿qué decían ellos? Acerca de la política monetaria. Keynes te dice, manipula las tasas de interés. Bueno, X es constante, ¿no? Un ratito. Luego van a ver y decir, uy, ese profe no sabe. Eso es constante. Bueno, constante es la carrera. Eso es todo. Antes. Pero bueno, acá arriba no constante. Listo. Dice, ¿qué dicen los monetaristas? Los monetaristas te dicen lo siguiente. Mira, haz lo siguiente. Tú simplemente manipula. ¿Qué cosa? Manipula la base monetaria. La base monetaria. ¿Sí? ¿Sí o no? Haciendo monetario. Haciendo un incremento. Haciendo un incremento. ¿En qué? En la base monetaria. Y bueno, aquí podemos aplicar la teoría de Keynes. Aquí. Podemos decir, listo, me voy a hacer keynesiano. Creo, supongo que manipular las tasas de interés para que mis empresarios o para la economía luego del golpe del COVID, voy a bajar las tasas de interés y voy a reactivar de esa manera por medio de un decreto, por medio de la Junta de Regulación de Política Monetaria, se baja la tasa de interés. Lo podríamos hacer, muy aparte dejándole a mis amigos financieros, ¿no? Pero para ser keynesianos, correcto, lo podría hacer, estoy de acuerdo. El Ecuador puede utilizar esa doctrina, esa teoría, pero monetaristas no, porque nosotros no podemos implementar la base monetaria. No emitimos dinero. Para subir la base monetaria, tendríamos que producir 10 veces más barriles de petróleo para que nos ingrese más dinero e incremente la base monetaria. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Y al final digo, ¿entendido, colegas? Y al final digo que el ingreso es igual, entonces, o el PIB, perdón, el ingreso es igual al ingreso disponible más el ahorro más, no me coge el más, y más el impuesto, ¿sí? Y luego de eso, voy a venir por acá, ¿ya?
Voy a venir para acá. Y luego ya termino, mis queridos colegas. Digo, voy a generar, ¿qué cosa? Los instrumentos de política monetaria. Bienvenidos a macroeconomía. Voy a generar acá los instrumentos. Voy a poner aquí. Los instrumentos, voy a borrar todos. Luego quiero capturar para subir. Los instrumentos de política. No quiere salir. Monetaria. Ya sale un ratito, falta media hora. Los instrumentos de política monetaria, ¿no? ¿Qué me dicen? Por medio de la asistencia financiera, un slide, por medio de la asistencia financiera, voy aquí a aplicar mis queridas cuentas nacionales. El público, mayorizo, pin, pin, aquí es el público, ¿no? Por eso le pongo la... Aquí es el público, la P. Sí, tengo el debe, aquí tengo el haber, ¿sí o no? Y simplemente voy poniendo las cuentas. Digo, es que me ingresó $1000. Cojo y pongo aquí. Ay, más fácil con el texto. Cojo y pongo aquí. ¿Qué cosa? Los $1000. Uy. Cojo y pongo aquí los $1000. Listo, te ingresó $1000. Luego de eso, por alguna cuenta, ¿qué pasó? Pagaste 900. ¿No es cierto? Pagaste 900. Eso cuentas nacionales, chicos. Pagaste 900. Entonces acá como pagaste 900, igual acá te entra. Estoy yendo rápido porque eso no es mi parte, ¿no? Es 900. Listo. Como pagaste 900, acá te queda ¿cuánto? 810. Acá te queda ¿cuánto? 729. Como ustedes ya saben contabilidad, ¿qué me faltaría acá? Restar, ¿no es cierto? Restar de los 900 a los 810 y luego los 729. No se haga problema. Y listo, mira, acabo de cuadrar mi cuenta. Acabo de cuadrar mi cuenta de los 729. Simplemente son valores que estoy dando, no es precio. ¿Sí? Luego digo, el sector del consolidado, la misma historia, según Banco Central, según la oferta monetaria, y hasta ahí, chicos. Esto no les voy a poner porque me van a hacer. Listo. Hasta ahí. Entonces, utiliza los instrumentos de política monetaria por medio del público, del Banco Central, de los consolidados, mayorizando, ¿no es cierto? Y organizando las cuentas, que esa va a ser su prueba. Ya le estoy avisando, ¿sí? Listo. Entonces, acabo de hacer definitivamente, esto me gusta mucho, por eso es que le puse más entusiasmo. Acabo yo de encontrar, en resumen, los 3 sectores de la economía, generando ¿qué? Generando la fórmula del PIB o la fórmula del ingreso de los individuos. ¿Están cansados? Listo. Luego de eso, voy a hablar acerca del Producto Interno versus al Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El PIB cuantifica la producción total a cabo de un país independiente de la residencia del factor de producto y se contabiliza el valor agregado dentro de un país. Mientras que el PNB, por lo contrario, solo incluye productos y servicios obtenidos por los factores productivos residentes en el país de la medición y se contabiliza mediante el valor agregado de los factores de producción de la propiedad nacional. Listo. Tengo la diferencia del PIB y tengo la diferencia del PNB. Es bueno saber que también existe el Producto Nacional Bruto. Me dice, listo, entonces, el Producto Interno Bruto nominal versus al Producto Interno Bruto real. ¿Qué es el Producto Interno Bruto nominal? Es medido y usado a precios corrientes de cada año. Puede aumentar por 2 razones el Producto Interno Bruto nominal. Tú dices, por eso chicos, antes de seguir avanzando, nunca trabajes con nominales. No sé si alguna vez les dijeron eso. Siempre trabaja con reales. ¿Por qué? Porque tú te puedes llegar a equivocar o puedes generar el error de decir, mira, mi economía está creciendo, pero tú vistes por medio de nominales. ¿Por qué? Porque simplemente la producción de bienes y servicios aumentó. O algo más práctico, porque los precios de servicios aumentaron. Y como subieron los precios o porque subieron la producción, definitivamente tu PIB nominal está creciendo. ¿Sí?
Y por eso dice que está usado a precios corrientes. Mientras que lo ideal aquí es el PIB real. Y que el PIB real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país, pero a precios constantes. Es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. Es decir, aquí se toma el año base. ¿Sí? Ya voy a explicar qué es el año base. Aquí yo estoy eliminando la subida de los precios a lo largo del tiempo, mientras que en el PIB nominal, mientras más va subiendo el precio, yo lo voy sumando a eso y definitivamente el PIB nominal no me dice si una economía está creciendo. El PIB real sí me está diciendo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo seguir produciendo los mismos 10 y aquí los mismos 10 a un precio de 20 y aquí a un precio de 10, porque aquí siguió subiendo, pero aquí estoy tomando el precio constante de dicho año base. ¿Entendido eso? Ya acabamos, chicos. Ahora, pero. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, nuevamente hago una aclaratoria, se divide en nominal y se divide en real. De acuerdo a su precio de mercado corriente. Acuérdense, en nominal es de acuerdo a su precio de mercado corriente. Y el PIB real a su volumen físico de producción. ¿Sí? Luego de eso tengo el Producto Nacional Bruto. ¿Cómo calcula el Producto Nacional Bruto? Es el PIB, el Producto Interno Bruto, lo de acá arriba, ¿más qué? Más el ingreso neto recibido del resto del mundo. ¿Sí? Para yo calcular mi PNB, que ustedes lo van a calcular, van a tener que buscar el PIB y van a tener que calcular los ingresos netos recibidos del mundo y acaban de encontrar un indicador más para nuestra querida economía y seguir analizando. Dice, el PIB nominal versus el PIB real. El PIB nominal mide el valor de mercado de la producción de bienes y servicios finales de un país a precio de mercado. Y mientras que el PIB real mide el valor de la producción de un país mediante a un año base. Y mantiene los precios constantes a nivel del año base. ¿Qué es el año base? Creo que alguna vez ya les dije en la clase anterior. El año base, definitivamente, ¿a mí qué me quiere decir? Pau, con su team, entran a la presidencia. ¿No es cierto? Entran a la presidencia. Pero yo antes era el presidente, con Anderson, y vicepresidente. Y yo mantenía un año base en mi año 2010, 2015, porque yo entré a esa presidencia. Y terminé mi periodo en el 2015. Y Pau entra en el 2015 a gobernar el país con su team, ¿no es cierto? Ella tiene su año base desde cuando ingresa al poder, que es el año 2010, perdón, el año 2015. Ella no se puede comparar a mi año base que fue el 2010. No lo puede hacer eso. Todos los gobiernos toman su año base o el año base es tomado cuando ingresa un nuevo presidente. O sea, Diego Lara fue de 2010 al 2015 presidente, por lo cual su año base fue el 2010, ¿no es cierto? Mientras que para Pau, su año base va a ser cuando ella inicia, va a ser el 2015 para adelante y cuanto dure en su periodo. ¿Entendido esa parte? Listo, sigamos. Ahora, tenemos la tasa de variación o crecimiento del PIB. La tasa de variación del Producto Interno Bruto es el incremento o disminución que éste experimenta en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Se utiliza para medir el crecimiento económico de un país. En otras palabras, es el cociente entre el PIB del año N y el PIB del año N-1 dividido para el PIB N-1 multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque necesito medir en porcentajes. Cuando llegamos a un ejercicio, vamos a ir aterrizando la realidad, ¿sí? Pero como veo que no hay preguntas, todos están perfectos. Hasta ahí el PIB. Entonces me dice, hablemos un poco acerca de la tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? Mide el número de personas que buscan activamente trabajo sin encontrarlo como porcentaje o fracción de la fuerza laboral. Listo, profe, ¿qué es eso? Simplemente es una parte de la población económicamente activa a la cual no consta. Sí, es una parte de la población económicamente activa en la cual está en busca de un empleo. Entendido de esa manera es más fácil. Más fácil, es una parte de la población económicamente activa que no pertenece. ¿Sí? ¿Qué es el desempleo? No pertenece a la población económicamente activa. No suma a la población económicamente activa. O si lo quiere decir más fino, mide el número de personas que buscan activamente trabajo, sin encontrarlo.
como el porcentaje de fracción de la fuerza laboral. Sí, la tasa de desempleo, escuché por medio de indicadores que para el término de este COVID va a terminar en 700,000 puestos de trabajos sin trabajo, paga la redundancia. O sea, en otras palabras, la tasa de desempleo va a subir significativamente. Y hasta que una gente pueda conseguir su empleo, pues lamentablemente va a estar muy duro y eso va a generar el efecto de un subempleo. Sí, subempleo, ¿cuál es? La persona que está, la informal, que no es lo ideal. Aquí lo que buscamos es el pleno empleo. Buscamos el pleno empleo, que es que tenga su beneficio de ley, tenga su seguro, tenga sus garantías, etc., etc. Pero el subempleo no es lo ideal y eso va a incrementar. Y ahí a la final, acuérdense mis palabras, va a subir el desempleo en todo el Ecuador, no solo en Tungurahua, ni en Pelileo, ni en Patate, ni en Baños, va a terminar en todo el Ecuador, porque la crisis que es sanitaria y económica y social que estamos viviendo, mira, esto parece combo, crisis económica, crisis social y crisis sanitaria. 3 en 1. Ni qué días Movistar. Acuérdense, chicos, de eso. Y para salir de eso, definitivamente tenemos que estar preparados como gobierno para poder tomar las mejores decisiones para poder manejar el país. ¿Lo estamos preparados? Ustedes sabrán decir la respuesta. La patria o los demandes. ¿Sí? Yo sí ya no hablo más de eso. Listo, tenemos ahora las tasas de inflación. Y simplemente mide el cambio porcentual en nivel general de precios de la economía o es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? O es la medida de la inflación, es el IPC. Profe, ¿qué es el IPC? El IPC es el índice de precios a consumidor, promedio de los precios de los bienes y servicios de consumo. Listo. Entonces, hemos hablado de PIB nominal, PIB real, PNB, hemos hablado de los 3 métodos del PIB, método del ingreso, método del gasto, método del valor agregado, hemos encontrado los 3 sectores de la economía, hemos demostrado cómo se encuentran los sectores de la economía, hemos visto desde otro enfoque del gasto, desde otro enfoque de los impuestos, desde el enfoque también de los monetaristas, desde el enfoque de Keynes, Ecuador podría aplicar o no podría aplicar, ustedes están siguiendo y ya tienen el criterio para decir si tiene la razón, no tiene la razón. ¿Sí? Listo. Luego de eso hablamos del saldo de cuenta corriente. ¿Sí? El saldo de cuenta corriente mide ¿qué cosa? Las exportaciones de bienes y servicios de un país respecto al mundo de sus importaciones de bienes y servicios del resto del mundo. ¿Qué me dice? Cuando, en otras palabras, más fácil, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, definitivamente tengo un superávit. ¿Sí? Y cuando las exportaciones son menores a las importaciones, tengo, ¿qué cosa? Tengo un déficit. Si es que aquí tengo 5 y aquí tengo 2, ¿qué tengo? Tengo un superávit. ¿De cuánto? De 3, ¿no? ¿Sí? Aquí le pones en millones y millones y millones de dólares. Cuando aquí tengo 2 y aquí tengo 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da, colegas? Fíjense, siquiera esa resta. ¿Cuánto me da? Menos uno. Menos 1. Y estoy cayendo en un déficit, en millones y millones y millones de dólares. Eso es todo lo que hace la balanza comercial. Muy importante, ¿no? Para determinar también cómo se encuentra tu economía. Simplemente dice, ¿cuánto exportaste? 5. ¿Cuánto importaste? 2. Chévere, estás en superávit con 3. Listo. Ahora, vamos al caso de Ecuador, que es este. Este es el caso de Ecuador. Este es el caso de Ecuador, que exporta 2, pero importa 3. Y nos encontramos en un déficit. Económicamente, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién me explica? En dólares. ¿Qué quiere decir? Que nos están sacando más dólares de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque estoy exportando 2, porque estoy exportando 2 millones, ¿no es cierto? Y me están pagando, porque estoy exportando flores. Y por exportar flores, me están pagando 2 millones. Pero al otro lado estoy importando 3. Al momento que yo importo 3, tengo que pagar a ellos para que me envíen el producto. Y estoy pagando 3 millones. O sea, estoy perdiendo menos 1 millón. O 1 millón. Y por eso me encuentro en déficit. ¿Sí? Listo. Borrar. Seguimos.
Listo, chicos, quedémonos ahí, ¿ya? 10:40 de la mañana. ¿Preguntas? ¿Preguntas, colegas? De la clase no, profe, pero de la AP nos puede explicar para luego no Sí, por favor, profe. molestarle.